Pues como les decíamos, en la tarde de hoy tenemos este fantástico sitio, los jardines del Auditorio Manuel de Falla, donde vamos a hablar de música, donde vamos a hablar de la nueva programación de este año del auditorio y de muchas cosas más con una persona que tengo aquí al lado, con su director, con José Luis Carmona. Muy buenas tardes y gracias por dejarnos entrar en esta casa. Muy buenas tardes, pues nada, bienvenidos, un placer teneros aquí en esta casa. Oye, qué gusto estar aquí, ¿no? Me comentabas hace un momentito que los jardines del auditorio pertenecían a un antiguo Carmen y se respetó la forma del jardín, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un sitio absolutamente privilegiado de Granada, ¿no? Como tantos rincones que tiene nuestra querida ciudad. Sí, efectivamente, una de las particularidades y de los sellos exclusivos que tiene este auditorio, que lo hace único en el mundo, es estar emplazado en la colina de la Alhambra, ¿no? Y haberse hecho con mucho respeto al entorno, al lugar en el que se encontraba y también a los jardines que se encontraban en esta zona antes de la propia construcción del edificio. Así que bueno, el entorno es verdaderamente maravilloso. Es un lujo venir a trabajar aquí. Totalmente. Tú cada vez que llegas aquí por las mañanas tienes que por lo menos sentir ese aire fresco, ¿no? De estar aquí. Sí, totalmente. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que casi que el auditorio abraza la casa del maestro, ¿no? De Manuel de Falla. Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? De hecho, la casa del maestro que tenemos aquí un poquito más abajo a nuestras espaldas es el origen y la consecuencia, ¿no?, de que hoy estemos aquí. De hecho, el maestro Manuel de Falla está en el origen de este auditorio y en la decisión que tuvo el maestro, que como todo el mundo sabe nació en Cádiz, pero eligió Granada para venir a trabajar y a vivir. Estuvo aquí casi 20 años, ¿no? Y él eligió este Carmen de la Antequeruela que tenemos aquí al lado para vivir y para trabajar. Y bueno, cuando el ayuntamiento se hizo con la propiedad de la casa para convertirla en su casa museo, pues ahí arrancó, ¿no? Ahí está el punto de origen de este edificio en el que hoy nos encontramos. La casa museo era un magnífico homenaje al compositor, pero Granada necesitaba algo más y necesitaba un auditorio que llevara su nombre y que, bueno, diera cabida a la programación cultural musical de la ciudad, y qué mejor sitio que en torno, abrazando a la casa del maestro. Por eso estamos aquí, por culpa de Manuel de Falla. Por culpa de Manuel de Falla. Además, yo recuerdo hablando en una conversación un día con Blanca Espigares, que además es colaboradora habitual del programa, me decía, es que la arquitectura del auditorio es una ampliación de la música de Falla. Sí, de la música de Falla y de la personalidad del maestro. ¿No? Yo creo que el edificio, el arquitecto García de Paredes recogió muy bien el espíritu del maestro y lo que al maestro le hubiera gustado. Él lógicamente no pudo opinar sobre la construcción del edificio, pero sí que refleja mucho su personalidad, porque es un edificio que es austero, en el que se economizaron mucho los medios, y un edificio tremendamente funcional y útil. Y eso va mucho con la personalidad, con la música y con la personalidad del maestro, ¿no? Era un edificio acorde a las necesidades que podía tener Granada, que de alguna forma le rinde homenaje, pero que es muy sensible con la propia personalidad y forma de ser de Manuel de Falla, que era un hombre discreto, prudente, ¿no? Muy interior de alguna forma, ¿no? Eso se ve mucho en su casa cuando se tiene la oportunidad de visitar la casa museo, y yo creo que el espíritu del maestro está muy bien recogido en el edificio del auditorio. Ahora después vamos a ahondar un poquito en la vida del maestro, en la casa, porque además yo que he tenido la oportunidad de estar, es una gozada visitarla. Pero el día 16 de octubre tenemos nueva programación ya del Auditorio Manuel de Falla. Pues sí, así es. Arrancamos una nueva temporada con mucha ilusión, con la esperanza ya puesta en que sea una temporada de normalidad, que podamos dejar atrás esta pandemia que nos ha puesto las cosas muy complicadas también, ¿no? En lo que a la oferta musical, a la cultura se refiere, y lo vamos a hacer pues con una granadina de bandera, con Marina Heredia, ¿no? Y su capricho, ¿no? Y su capricho viene a presentarnos su trabajo y será el concierto inaugural de la temporada 21-22 en el auditorio el próximo 16 de octubre. Pero habéis tenido algunas cositas, ¿no? Antes de comenzar esta temporada sí que ha habido algunos conciertos y algunas cosas aquí, ¿verdad? Sí, hemos tenido algún concierto previo a la temporada del auditorio. Tiene una vida muy intensa durante casi los 12 meses del año. Apenas hay una parada durante algunas semanas del mes de agosto, una parada técnica para poner el edificio a punto, ¿no? Para poder afrontar una temporada nueva. Pero sí, por ejemplo, acogíamos 3 espectáculos del Festival de Flamenco Milnov, o recientemente este domingo pasado, pues también un concierto muy singular, ¿no? En el que de alguna forma pues se homenajeaba a la Virgen de las Angustias también,
también en un concierto dirigido por Miguel Sánchez Ruzafa, que tuvo también a Sandra Pastrana como protagonista, con himnos religiosos y populares de Granada. Así que sí, hemos tenido ya algunos conciertos previos a la inauguración, digamos, oficial y formal del próximo 16. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada del Auditorio? Bueno, pues para empezar vamos a mantener programas o ciclos clásicos de la temporada, ¿no? Como el ciclo Una hora de cámara, que tiene ya 17 años de historia. Sí, de pronto, ¿eh? Sí, es un ciclo bastante ya clásico, podríamos decir, ¿no? Y en el que acogemos pues una programación estable de música de cámara, fundamentalmente con formaciones de la Orquesta Ciudad de Granada, una programación muy variada y muy diversa. Vamos a tener también el ciclo de Piano con Sabor, que es otro de los... ya viene siendo también un ciclo bastante clásico. Creo que hace poco, ¿no? Hace unos pocos días, sí, es la 8ª edición, si mal no recuerdo, donde el piano es el protagonista, que arrancará también en octubre, ¿no? Con artistas del panorama nacional e internacional y programas también muy interesantes. Y luego vamos a recuperar un ciclo que el año pasado no pudimos poner en pie, que es el ciclo Granada Emerge. Es un ciclo del Auditorio Manuel de Falla, en el que pues damos la oportunidad a los músicos, sobre todo músicos jóvenes de Granada, o en fin, granadinos o que trabajan en el entorno de Granada, para que puedan pues disfrutar de su auditorio. El auditorio también es de todos los músicos, de todos los artistas que trabajan en Granada, y vamos a recuperar ese ciclo con 3 conciertos. Lo presentaremos muy pronto, porque nos parece, siempre ha sido filosofía del auditorio, que la gente que trabaja en Granada, que hace música en Granada, pueda disfrutar, pueda mostrar su trabajo en el auditorio. Y como novedad, un ciclo nuevo, un ciclo que hemos llamado Voces, un ciclo que está dedicado a la música vocal, y que abrirá la mezzo norteamericana Michelle de Jong también en el mes de noviembre, ya en el mes de noviembre. Esa es una novedad en la temporada del auditorio, además de luego una serie de conciertos muy interesantes y muy potentes, ¿no? Al final la programación del auditorio la vienen a configurar en torno a unos 40, 42 conciertos a lo largo de toda la temporada. Es muy difícil articular y encajar todas las piezas para que la programación del auditorio termine siendo una programación completa y con cuerpo. Es complicado porque este auditorio es bastante singular. Nos encontramos en un recinto que alberga a 3 instituciones musicales de la ciudad muy importantes. Justamente aquí enfrente, sobre el edificio de las oficinas del auditorio, están las dependencias del Archivo Manuel de Falla, que también realiza o contribuye a la programación cultural de la ciudad, en los encuentros Manuel de Falla, que tendrán lugar en noviembre y que se van a presentar dentro de unos pocos días, ¿no? Y luego albergamos a nuestra orquesta, la Orquesta de Granada, que tiene también su casa aquí, tiene sus dependencias también, ¿no? Y ensaya aquí, ¿no? Bueno, pues tenemos todos que, de manera muy amistosa, eso siempre, pues ponernos todos de acuerdo para que las fechas y las necesidades de uso de la instalación pues puedan encajar, y luego, bueno, pues intentando buscar pues una coherencia en la programación, ¿no? Para nada se trata de competir, sino de intentar complementar las distintas programaciones y que podamos ofrecer bueno, distintas variables que puedan ser del gusto de todos los ciudadanos o todos los aficionados a la música. Tiene su complejidad, pero lo hacemos, en fin, con mucho gusto y con el mayor de los cariños. Sí. Oye, qué bien. Yo imagino que llevar sobre los hombros el peso de una institución, de un edificio tan señero en Granada como el Auditorio Manuel de Falla, no solo tiene que ser reconfortante, sino que a veces tiene que pesar un poquito, ¿no? Bueno, lo que pasa que hay quien decía, ¿no?, que cuando el trabajo gusta, pues no es trabajo, ¿no? Sarna No recuerdo exactamente la cita, ¿no? pica. Y hombre, la verdad que para un granadino, como es mi caso, pues tener la oportunidad de, en fin, de trabajar en esta casa, pues en fin, es un honor, es todo un privilegio, toda una satisfacción. Así que, bueno, efectivamente, pues conlleva su complejidad. Hay momentos más complicados y más duros, pero también hay muchos momentos muy dulces, ¿no?, que uno va almacenando, ¿no?, en su propia bodega de recuerdos, ¿no? Y bueno, pues para nada se puede uno quejar. Lo estábamos comentando antes, simplemente bajar por esa escalera cada mañana, ¿no?, y disfrutar de estas vistas y estar en este recinto, pues ya la verdad que es un privilegio, ¿no? Sería un verdadero disparate por mi parte tener algún tipo de queja, ¿no?, con este trabajo, que yo estoy seguro que, en fin, que a mucha gente le gustaría tener la oportunidad de desempeñar y de realizar. Muy contento y muy satisfecho. Además, yo encantado. sé que tu equipo te quiere mucho y que sois una auténtica piña y tienes un equipo fantástico. Sí,
la verdad que tengo una suerte grandísima con los compañeros que, bueno, me ha tocado compartir el trabajo en el auditorio, ¿no? Bueno, nos conocemos ya durante bastantes años y el equipo es formidable. Somos un equipo pequeño para el trabajo tan importante y tan intenso que se realiza aquí, pero en fin, nos compenetramos muy bien, como en las buenas familias, ¿no? Donde, bueno, pues nos ayudamos en todo aquello que hace falta, escapamos muchas veces del rigor estrictamente burocrático, de los horarios y de los turnos, y en fin, yo estoy satisfecho porque sé que cuando hay alguna necesidad, pues se puede llamar un compañero y rápidamente se planta aquí para atender, en fin, los problemas que puedan surgir. Pensad que una instalación tan grande como esta, pues técnicamente a veces, pues bueno, tiene problemas y tiene dificultades y que muchas veces se subsanan, pues precisamente con eso, con la buena voluntad y con el cariño que todo el equipo que trabaja aquí le tiene a esta casa, porque esta casa termina de alguna forma enamorando y termina de alguna forma pues formando parte de tu vida, ¿no? Y está más allá de lo profesional, pues venir a acudir a resolver cualquier circunstancia que pueda haber en el auditorio. Fíjate qué bonito es llamar a este espacio, a tu espacio de trabajo, casa, ¿no? Al final termina siendo una extensión de tu familia, tal vez. Y hablando de casas, justo aquí debajo tenemos lo que hablamos al principio, la casa del maestro, casi que el auditorio La Abraza, que se puede visitar y que además, y te decía antes, yo que he estado, puedes ver de forma muy palpable, muy tangible, cómo era la vida del maestro, cuál era su personalidad, cuál era su alma, su esencia. Sí, efectivamente, lo decíamos antes, el origen de todo está en la decisión de Manuel de Falla y en su casa aquí, ¿no? Y es una casa muy singular. Yo muchas veces digo que en el vasto patrimonio que tiene Granada, esta es una pequeña joya bastante desconocida. Es decir, son muchos los granadinos que no conocen esta casa. Y es una casa muy auténtica, por eso que tú decías, las circunstancias, la personalidad del maestro, el hecho de que él, bueno, cuando marchó a Argentina en el año 39, pensara en volver a Granada, ¿no? Y pues la actitud que tuvieron sus amigos de guardar todo su mobiliario, todos sus enseres, de que incluso Hermenegildo Land recogiera en dibujos la ubicación de todo el mobiliario y de todos los enseres, pues ha permitido que sea una casa auténticamente original. Hay muchas casas museos que, bueno, están muy bien configuradas y tienen un discurso expositivo interesante, pero lo que hace única a esta es que es auténticamente original en lo que a su contenido se refiere. Y la sensación que tenemos al entrar en la casa, tú lo apuntabas, tú lo decías, es que el maestro puede aparecer en cualquiera de las estancias, en cualquier momento, ¿no? Porque el espíritu de Manuel de Falla está ahí, ¿no? Es su casa, tal y como él la dejó, con sus enseres, con, bueno, pues, por supuesto, con su piano, incluso con su ropa, con el menaje de la cocina, en fin, todo eso está muy bien catalogado y se puede ver en la casa y le aporta ese plus de singularidad. En fin, una joya. Yo siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad de invitar a todos los granadinos y a los que nos visitan que vengan a conocer la casa si no lo han hecho, porque forma parte importante del patrimonio de nuestra ciudad y del patrimonio cultural, y por qué Granada es lo que es y por qué Granada es una potencia musical, y tenemos que llevar eso muy a gala a veces, ¿no? A veces el granadino peca un poquito de no halagarlo de fuera, exacto, ¿verdad? Y no defender lo suyo. Propio, y Granada es una potencia musical, sin duda ninguna. Me llama también mucho la atención de la casa del maestro, que no solo te muestra bueno, la personalidad de Falla, sino que también te enseña cómo era la vida en aquella época. Claro, esto sorprende mucho, sobre todo a los visitantes más jóvenes, ¿no? La primera estancia que se ve al entrar en la casa desde el patio es la cocina. Y bueno, pues claro, en la cocina no hay microondas, no hay nevera, no hay batidora, no hay exprimidora de zumo, no hay sandwichera, ¿no? Pues claro, entonces se ve muy bien cómo se vivía en una ciudad de Granada de la época, un Carmen, que es un modelo de vivienda singular de Granada, esta típica construcción rodeada de paratas de jardines, ¿no? Que tan singular y tan propia en el Albaicín, y muestra muy bien cómo se vivía. Y en el caso de la casa, aun siendo un Carmen, pues uno puede comprobar que Manuel de Falla era un hombre modesto y sencillo en su gusto. Totalmente. Es una casa con unas estancias, bueno, pues de unas dimensiones, digamos, justas, y con una decoración
pues también muy funcional, con sus propios recuerdos, con aquello que sus amigos le regalaban y con aquello que él necesitaba para encontrarse cómodo, para trabajar y para vivir, pero no es una casa para nada con grandes lujos, ¿no? Y demuestra muy bien, como tú decías, pues cómo se vivía en aquella época, que era pues una forma de ver distinta, ¿no? A mí me gusta también señalar, algunas veces lo digo, Manuel de Falla tenía un jardín, un balcón precioso, ¿no? Dando a la Vega de Granada. Eso sí es cierto que ha cambiado mucho, ¿no? Yo imagino a Manuel de Falla viendo las luminarias de la Vega de Granada. Estaría horrorizado. Si viera la Granada actual, ¿no? Sí, él veía, pues como te digo, las luminarias de toda la Vega y prácticamente en ese balcón de su estudio, pues es como si estuviera en la proa de un barco y viera pues las luminarias también de su bahía de Cádiz, ¿no? Qué bonito. Así que, en fin, Granada, como digo, ha cambiado mucho, incluso también en su configuración urbana, pero el recinto, la casa sigue siendo fantástica y maravillosa y bueno, el entorno aquí sí que se ha cuidado mucho y se mantiene inalterable prácticamente. ¿Cuántos artistas y cuánta gente importante que con el tiempo han sido y son referentes habrán pasado por esa casa? Pues la verdad que sería prácticamente imposible, ¿no?, decirlo o recordar, ¿no? Prácticamente pues casi todos los artistas que pasan por Granada a trabajar aquí o que tienen conocimiento de la casa del maestro, pues claro, rápidamente lo que quieren es pues tener la oportunidad de visitarla, de ver el piano del maestro, donde trabajaba, donde componía, y claro, entiendo que es una experiencia para ellos pues francamente muy reconfortante, ¿no? Así que bueno, pues, no sé, cientos, sin duda, cualquier artista de mayor o menor nivel, ¿no?, que pasa por aquí, pues tiene siempre, ¿no?, ese aliciente de poder bajar un momentito a la casa y pues pasear por las estancias del maestro. Al final termina siendo un templo, totalmente. Sí, el auditorio de alguna forma es pues un homenaje, pero no es un homenaje estático, es un homenaje vivo, que esto también probablemente le hubiera gustado mucho a don Manuel, ¿no? Es un homenaje que tiene vida, esto es un edificio con corazón, que hace cultura cada día, ¿no? Y que yo creo que es la mejor manera de rendirle homenaje, pues probablemente seguramente al mejor compositor español de todos los tiempos. Porque se siente, además, cuando entras aquí, se siente mucho lo que tú dices, ¿no? El corazón, el que edificio esta vida. Y además es muy acogedor. Y dentro tenemos también, aparte de la sala del auditorio en sí, ¿no? Pero bueno, abajo tenemos un pequeño museo, ¿no? También con algunas cosas del maestro y distintas dependencias que, bueno, sirven para dar vida también a este auditorio. Sí, bueno, verá, este edificio se concibió no solamente como una sala de conciertos, sino como un centro cultural, en el que en principio pues pudiera acogerse un centro de estudios en torno a la obra de Manuel de Falla. Por eso, pues en el edificio, que tiene 7 niveles de altura distintos, esto llama mucho la atención. Llama mucho porque no lo parece. Porque no lo parece, pero tiene 7 niveles por debajo del nivel en el que nos encontramos ahora, que es el nivel del acceso a los vestíbulos. Pues bueno, se configuraron 2 espacios, uno de estudios con 9 estudios, en la planta -2, y otro nivel con 9 aulas en la planta -3, que precisamente se configuraron para eso, para que el edificio pues pudiera tener un centro de estudios, pudiera albergar cursos, conferencias, una sala de exposiciones también en la planta en el nivel -1, un aula, el aula Rosa Sabater, que podía funcionar como aula de conferencias. Es decir, es un edificio que intentaba no solo tener una sala de conciertos, sino otros espacios que pudieran darle versatilidad en lo cultural, en esa línea de lo que yo comentaba al principio, ¿no? Es que el edificio fuera un edificio muy funcional, muy versátil y muy útil, en definitiva, para Granada, para las necesidades de Granada. Hay una cosa que llama mucho cuando entras en la sala del auditorio, llama mucho la atención, al menos cuando estás acostumbrado a ir a teatros habitualmente, y son las 2 gradas que hay a ambos lados del escenario. Yo no sé si mucha gente se sorprende o está ya acostumbrada. Bueno, la configuración del auditorio es una configuración quizá un tanto singular. No es original, es decir, no es el primer edificio del mundo que opta por ese espacio central del escenario. Está así configurado en otros importantes auditorios del mundo, pero sí es verdad que de alguna forma es singular, ¿no? Había que aprovechar un poco la fisonomía que tenía el espacio donde se iba a construir el auditorio, y luego algo que se cuidó mucho es el tema acústico. Cuando se construyó este edificio, el arquitecto se asesoró con el ingeniero acústico de la Filarmonía de Berlín,
Y es una decisión también acústica, porque las salas alargadas tienen una mejor acústica que las salas que pueden ser rectangulares o circulares, ¿no? Entonces se optó por ese modelo, también en la línea de la versatilidad, porque esta configuración del escenario permite dividir el auditorio en 3 configuraciones distintas. La configuración plenamente abierta, con todas las butacas a disposición, la configuración sinfónica, solamente con la sala principal, cerrando un sistema de cortinas que dividen el escenario, y con un sistema que permite elevar parte del escenario al nivel de la sala de cámara. Se puede utilizar de manera independiente también la sala de cámara. Esto no lo sabía yo. Pues sí, es una particularidad que tiene el edificio y que nos permite utilizar al menos 3 configuraciones distintas. A eso se suman pues los distintos niveles en los que se puede implementar el escenario, también con una serie de gradas móviles, en fin, pues para coger configuraciones muy diferentes, desde una gran orquesta sinfónica a un concierto de cámara, un recital de piano, incluso yo me atrevería a decir, incluso espectáculos de tipo teatral y por supuesto conferencias, congresos, todo ese tipo de eventos pueden realizarse en este espacio que, como te digo, pues se pensó de manera muy inteligente y muy hábil por sus constructores y por sus diseñadores en su momento, para que fuera un edificio muy útil y muy versátil. ¿Se puede adaptar casi que a cualquier tipo de espectáculo? Sí, aquí hemos hecho muchas cosas, incluso conciertos, es verdad que en formato acústico, pero bueno, sí es verdad que hemos metido instalaciones de sonido e iluminación, pues bueno, pues para acoger artistas que están en una línea, las que, bueno, digamos no es la habitual, una línea musical que no es la habitual, ¿no?, para la configuración de este edificio, pero bueno, artistas de corte pop rock han actuado en el auditorio, al menos en los últimos años, y la verdad que, en fin, el edificio se comporta bastante bien, teniendo en cuenta la singularidad acústica que tenemos, porque este edificio es una caja acústica natural, no necesita micros ni necesita amplificaciones, y cuando se utiliza amplificación artificial hay que tener mucho cuidado y hacerlo con profesionales que ya conozcan muy bien el edificio, porque si no el resultado puede ser un poco, ¿no?, complicado, ¿no? Pero sí, el edificio está preparado para hacer pues, prácticamente casi de todo lo que se puede hacer, ¿no?, en el mundo de la cultura, ¿no? Incluso está preparado para ser el paraguas del Festival Internacional de Música y Danza. Claro, uno de los motivos que llevó a la construcción del auditorio, una necesidad que tenía Granada, era precisamente pues tener un paraguas, ¿no? El Festival de Música y Danza, que es uno de los grandes referentes musicales que tiene la ciudad, ¿no?, y que nos hace, por eso yo decía que Granada es una potencia musical, y uno de los motivos es nuestro magnífico festival. Bueno, pues se desarrolla en unos entornos envidiables, es decir, yo siempre digo que el Festival de Granada pues ya de entrada va ganando 1-0 cuando uno entra al Carlos V, claro, ¿no?, entra al Carlos V o no, o se sienta en el teatro, la mitad ganada. Ya tiene ganado sin haber escuchado una sola nota de música, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, el festival podía sufrir las inclemencias del tiempo y se pensó en construir un auditorio que pudiera servir de paraguas, pues por si esas circunstancias se pudieran dar. Luego es cierto que cuando el proyecto se puso en marcha se pensó ya también pues, en un espacio que pudiera atender no solo las necesidades puntuales del festival en verano, sino ofrecer pues, una programación cultural a lo largo de todo el año y que fuera una sala que tuviera unas dimensiones pues, adecuadas para las necesidades de la ciudad, ¿no? Y por eso se configuró una sala pues, que está, digamos, en el estándar de aforo de las salas medias europeas, ¿no?, en torno a las 1.300 butacas. Actualmente la sala está en 1.240, después de una intervención muy importante que se hizo en el edificio en el año 2010. Hay que decir que el edificio ya tiene 43 años, que no es... Y está jovencísimo. Y está jovencísimo y funciona perfectamente. Y bueno, teniendo en cuenta todas esas variables, pues se tuvo en cuenta pues la configuración de aforo del edificio, en el que también se tuvo muy en cuenta la acústica, porque se diseñó pensando, en cuanto al volumen del edificio, hay estudios de los expertos en acústica que dicen que por cada espectador debe haber en torno a 8 o 10 metros cúbicos de aire, y esos son los que tiene el auditorio en la sala para que la acústica sea idónea, además de muchos más otros elementos que vienen a incidir y que son muy curiosos. En algunas ocasiones hemos tenido la posibilidad de enseñar a público general la parte del edificio que no se ve.
Te comentaba lo de los 7 niveles y luego, bueno, pues toda la zona que no es pública, ¿no? La zona de actuantes, de camerinos, de vestuarios, las aulas, los estudios y luego toda la zona técnica, pues comportan buena parte del espacio físico del recinto. Y bueno, cuando enseñamos y contamos todas estas cosas, pues la verdad que a la gente le parece muy, muy interesante, porque tiene muchas particularidades y porque se cuidó especialmente eso, y de hecho, pues en la sala tiene unas condiciones acústicas verdaderamente envidiables, seguramente una de las mejores acústicas del país, que nos permite además también, en esa línea de la versatilidad, utilizar edificios como sala de grabaciones. Y ahora se están grabando muchos discos en la sala de conciertos porque no hay mejor estudio de grabación que la propia sala de conciertos del auditorio. Sí. Oye, fíjate qué interesante, además esto nos da una visión de la importancia del Festival Internacional de Música y Danza. Construir un auditorio también para que sirva como paraguas del festival, es que el Festival de Música y Danza es una pieza clave importantísima en la cultura de la ciudad. Sí, sin duda, probablemente uno de los referentes a nivel internacional, cultural y musical de Granada es su festival, un festival muy consolidado desde sus orígenes, con una gran programación que, hombre, que lo sitúan sin duda alguna en uno de los mejores festivales de España, ¿no? En fin, por aquí han pasado y pasan pues los mejores artistas y músicos del panorama internacional, y si a eso le sumamos que tenemos unos espacios con los que nadie puede competir, pues está claro que no sin duda tenemos un festival verdaderamente magnífico. Yo quería hablar contigo, ya que hablamos del festival, de una persona que yo sé que tú le querías y le quieres mucho, que ha sido encargado del festival durante mucho tiempo y que es gran amigo tuyo, de Diego Martínez, que nos dejaba pues no hace mucho, y que en este festival, en este aniversario también del Festival Internacional de Música y Danza, ha estado muy presente. Sí, pues qué decir, me cuesta hablar y además me gusta que haya hablado de él en presente, porque yo también lo sigo haciendo en muchas ocasiones. Bueno, pues una pérdida terrible, ¿no? En primer lugar, en lo humano, ¿no? Porque pues estamos hablando de un hombre tremendamente generoso, en fin, con el que yo me entendí muy bien. Él vino de su Úbeda natal y después de su paso por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jaén a Granada, fue director también de esta casa, del Archivo Manuel de Falla, y en definitiva mi vecino de trabajo durante muchos años y bueno, pues cómplice en muchas de las actividades culturales que durante esos años se hicieron aquí. Pues una persona, como te decía, tremendamente generosa, un magnífico amigo, una persona con la que gusta compartir una charla de cualquier tema y compartir una cerveza o una copa de vino, y bueno, desde la perspectiva cultural, pues un brillante gestor cultural, un hombre verdaderamente arrollador, con una gran iniciativa en todo momento, un hombre que te ilusionaba en sus proyectos y que bueno, en su etapa del festival yo creo que hizo una muy brillante gestión. A él le tocó lidiar con el festival en esa época, en esos años de crisis económica, con un presupuesto muy limitado, y él se la ingenió pues con el club de patrocinadores del festival, en fin, otra serie de iniciativas, y luego pues atrayendo también al público con propuestas del festival muy interesantes, pues hacer una programación verdaderamente brillante, ¿no? Y luego, como te digo, pues él ha contribuido mucho en general a la vida cultural de la ciudad, porque además era una persona muy presente en la vida cultural de Granada. Lo podías ver en cualquier actividad cultural, lo podías ver viendo un partido del Granada Club de Fútbol en Los Cármenes, en fin, pues un hombre verdaderamente inolvidable, ¿no? Y del que yo desde luego en lo profesional y en lo humano he aprendido mucho. Entregadísimo a la cultura como pasión, ¿verdad? Sí, yo creo que era un hombre con una clara vocación cultural en su vida. Él tenía la ilusión, él era una persona que, no siendo granadino de origen, siempre vio el potencial de Granada. Él siempre vio el potencial de Granada y pues una de sus grandes aspiraciones, que afortunadamente vio cumplidas, pues era dirigir pues probablemente el mejor festival de música de España. Sin duda. Entonces pues tuvo esa oportunidad y eso a mí también me reconforta, está claro. ¿Qué pensaría Diego si viera el festival hoy día, si hubiera llegado a ver ese 70 aniversario del Festival Internacional?
Bueno, yo creo que él estaría satisfecho y por otra parte, pues lo que nos podría decir es que es lo natural, por eso mismo que te estaba diciendo, el festival es bandera musical y cultural de la ciudad, nos representa, es imagen de la ciudad absolutamente incuestionable y por eso pues todos los responsables que están en torno al festival tienen siempre y de hecho así lo hacen, ¿no?, que hacer el mayor de los esfuerzos posibles para que el festival no solo siga en pie, sino que siga creciendo, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa, bueno, pues lógicamente cada dirección aporta su singularidad y su peculiar visión del festival, pero hay que decir que ahora pues se está haciendo un gran trabajo en el festival por parte de su director actual, Antonio Moral, y yo estoy convencido de que lo que Diego estaría es pues muy satisfecho y estaría disfrutando de la programación del festival y, en fin, de todas las propuestas culturales pues que tiene esta ciudad. Sería un granadino más, pues sentándose en las butacas del auditorio o de cualquier otro recinto de la ciudad. ¿Recuerdas algún momento especial con él? Vinculado al festival, vinculado al auditorio, a la música, a la cultura. Es que es complicado quedarme con, son muchos momentos, ¿no? Ya te digo, ¿no? Pues cualquier conversación de compartir aquí, ¿no? Pues tomando un café en el auditorio y sobre todo ver el brillo en sus ojos de la ilusión cuando, bueno, pues salía a recibirme en cualquier concierto del festival. Hombre, José Luis, tal, me alegro mucho de verte, porque el hombre estaba deseando de que todos disfrutáramos aquello que en un momento determinado había maquinado en su cabeza y con todo el magnífico equipo del festival había plasmado y se hacía realidad, ¿no? Innumerables momentos, en fin, es difícil quedarse con uno, sí. José Luis, si tuvieras que contarnos, invitarnos a venir al auditorio por un solo motivo, por uno solo, ¿por cuál sería? Hombre, eso es muy complicado, ¿no? Eso es como, ¿no? ¿A quién prefieres, no? Cuando bueno, tú cierras los ojos y piensas en el auditorio, lo primero que se te viene a la mente. Bueno, yo lo que creo, yo lo decía antes, yo lo que creo es que estamos en un recinto único y que tenemos que ser conscientes de ese potencial musical y cultural que tiene Granada. Que este entorno es un entorno verdaderamente privilegiado por su ubicación y por lo que representa. Es un sitio único, es decir, en muy pocos lugares del mundo, casi en ninguno, se concentra lo que ocurre en este recinto. Es decir, estamos en un entorno que lleva el nombre del compositor español más importante de todos los tiempos, porque su casa está aquí y porque también su archivo documental está aquí, justamente ahí, en una cámara acorazada en el edificio que tenemos enfrente. Eso es único y como granadinos tenemos que sentirnos orgullosos de eso y con ese orgullo granadino de lo bueno de nuestra tierra, pues venir a disfrutar de nuestro entorno y de la programación, de la brillante programación que se hace en esta casa. Pues qué suerte estar aquí, qué bonito que nos cuentes tanto y sobre todo, y ustedes cuando pasen por aquí, por el auditorio, que incluso pueden venir a disfrutar de las vistas, a visitar la Casa del Maestro y, cómo no, a toda la programación cultural que comienza el próximo 16 de octubre, ya verán cómo sienten esa paz que da también el auditorio. José Luis Carmona, director del Auditorio Manuel de Falla, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, un placer recibiros y como bien decía, aquí estamos con las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que quieran venir a visitarnos. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a que, bueno, se conozca este rincón, este fantástico rincón que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias. Algún día vendremos con las cámaras de PTV Granada a que nos enseñen las entrañas del festival. A ver lo que no se ve. A ver lo que no se ve. Eso es muy interesante, ¿eh? Totalmente. Tomamos nota y queda pendiente. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros continuamos aquí en Granada TV.